Hola, nuevamente les doy la bienvenida a estos videos, a este viaje por la Biblia. Mi nombre es Jorge Luis García French, soy su guía y confío que estos videos estén siendo de utilidad y que los puedan compartir con sus seres queridos, con personas que los necesiten o que sean o sirvan para discusión en grupos pequeños. Como siempre, les recuerdo que le den like si les es de su agrado, que toquen la campanita para recibir notificación cuando haya videos nuevos. El día de hoy, pues vamos a comenzar con la tercera sección del Nuevo Testamento. Pero a ver, ¿recuerdan cuáles son las 5 secciones del Nuevo Testamento? Fácil. El Evangelio, la historia, las cartas paulinas, las cartas generales y la profecía. ¿Recuerdan lo que vimos el video pasado sobre qué nos habló el libro de los Hechos? Pues sencillo, nos habló de la expansión del Evangelio en el mundo conocido en esa época, en el primer siglo. Y finalmente, este está fácil. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? Correcto. Hizo 3 viajes misioneros. Empecemos con la carta a los romanos. En el video pasado hablamos mucho de Pablo y pues bueno, la razón es sencilla, porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, pues no menos de 21 son cartas y de las cuales 13 fueron escritas por Pablo. Entonces, nacidas de las circunstancias de personas y comunidades reales que determinaron su contenido, las cartas de Pablo son esencialmente prácticas. No fueron escritas como composiciones literarias ni para crear un sistema, sino para ayudar y para guiar a aquellos a quienes estaban dirigidas. Todas las cartas de Pablo fueron escritas en un periodo de 12 a 15 años y fueron escritas en diversos lugares o circunstancias. Algunas cartas fueron escritas en medio de las múltiples actividades de la obra misionera, que, además de la predicación y enseñanza constante, incluían a menudo el trabajo manual, cuyo objeto fue el de conseguir lo necesario, pues, para la vida material, para la vida cotidiana. Otras cartas fueron enviadas desde la prisión, cuyas restricciones e incluso censura pudieron limitar, pero no impedir, los esfuerzos de este celoso apóstol. Y entonces veamos, de las 13 cartas de Pablo que él escribió, 9 fueron dirigidas a iglesias o a congregaciones. Y 4 fueron escritas a particulares o a individuos. Vamos a entrar de lleno a viajar por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Les recuerdo que carta o epístola pues es lo mismo. Y como su nombre lo dice, lo indica, este libro fue escrito para los cristianos que vivían en Roma. La iglesia de Roma, y aquí, bueno, antes de seguir avanzando, permítanme hacer un paréntesis. Cuando nos referimos a la iglesia, estamos hablando de las personas, de la gente, de la comunidad, de los individuos creyentes en Jesús. Esto es, no nos estamos refiriendo al templo o edificio donde actualmente se congregan los creyentes. Esto es, entonces, la iglesia se congrega en los templos. ¿Sí queda claro? Entonces, era un paréntesis. Regreso a la iglesia de Roma, la cual estaba formada tanto por judíos como por gentiles, eran las 2 grandes divisiones. Y al estar en Italia, al estar en Roma, pues predominaban los gentiles. Recordemos que gentiles es cualquier persona que no sea judía. Roma en aquella época pues era el centro de la vida del mundo. Una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes. Era la capital política, la capital del reino, la capital comercial y social, pues, del mundo entero. Y Pablo se encontraba en Corinto, o sea, en Grecia, en medio de su tercer viaje misionero. Y él estaba planeando, él quería ir a Roma después de pasar por Jerusalén. Él, a pesar de ser romano, él nunca había ido a Roma.
Pablo escribió esta carta por lo menos por dos razones en particular. Primero, para presentarse a sí mismo a la iglesia. En la iglesia los hermanos no lo conocían, entonces él se quería presentar con ellos. Y para hacer un resumen de sus enseñanzas teológicas y darles una exposición amplia del Evangelio de Cristo. Entonces, podemos entender que el tema central del libro es la justificación por la fe en Jesucristo. En el libro a los Romanos dedica atención especial a la justicia de Dios, al modo pues tan justo en que Dios trata al mundo y al plan de salvación justo proporcionado por Dios. Vamos a dividir el viaje por este libro en tres partes, aunque realmente solamente vamos a ver detenidamente la primera. Entonces, de los capítulos 1 al 8 se cubre el problema de la justicia. Posteriormente, los judíos, que es el pueblo escogido, se trata de los capítulos 9 al 11 y del 12 al 15 es la exhortación a la congregación completa a un servicio total a Dios. Son los tres elementos en que se divide este libro. Pero vamos a empezar entonces con el problema de la justicia. A ver, primero, cuando Pablo usa la palabra justicia, él entiende una correcta relación con Dios. Y entonces así el apóstol empieza la carta de los Romanos mostrando lo que es el pecado universal del hombre. El mundo gentil no había reconocido ni glorificado a Dios. Y entonces veamos el versículo 21 que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otro de los elementos es de que la verdad de Dios había sido cambiada. Y de acuerdo con el versículo 25 que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El tercer elemento, las acciones de ellos eran corruptas, y esto están del 26 y el 27, y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué fuerte está estos versículos. En resumen, los gentiles vivían en la injusticia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos estos elementos es lo que Dios percibe como injusticia. Y aguas, recordemos que Dios ve el pecado del hombre, no los pecados, no es en plural. Si cometemos uno de estos elementos, estamos cayendo en pecado. Nosotros tendemos a estratificar y hacer pecaditos y pecadotes y pecados, mentiras grises y mentiras blancas. No, es mentira, es pecado delante de Dios. En conclusión, el caso de los gentiles es que la justicia no había sido alcanzada. Y es precisamente estos cuatro elementos los que estamos viendo en esta tabla, a forma de resumen. Pero el resumen es lo que les acabo de leer. Vivían los gentiles en injusticia. La pregunta es, ¿nada más los gentiles, nada más los de esa época? ¿O acaso caemos nosotros también en algo por el estilo?
Sigamos avanzando, estamos en Romanos 2. Pablo en este capítulo va a examinar también al pueblo judío. En el capítulo 1 examinó a los gentiles, ahora se va sobre el pueblo judío. Estos habían procurado alcanzar la justicia mediante una meticulosa obediencia a la ley, a la Torá. Pero Pablo había probado por sí mismo, como judío que era, este camino y había hallado frustración, había hallado derrota. Y entonces los judíos también eran transgresores de la ley. Y vamos a ver en particular nada más el versículo, eres transgresor de la ley. Entonces aquí habla tanto de los gentiles como de los judíos. Pasamos entonces al capítulo 3 y donde encontramos que Pablo había examinado tanto a gentiles como a los judíos y encuentra que todos están bajo pecado. En Romanos 3:9, recordarán, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles y todos están bajo pecado. Y entonces él sigue apoyándose en la Biblia. Entonces, según la palabra de Dios en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, esta es la ley, esto es lo evidente. Pero ¿cuál es la consecuencia? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De acuerdo con la justicia de Dios, de acuerdo con la Biblia, no hay ningún justo, no hay ninguna persona que sea perfecta. El problema es esta situación que Dios establece, porque recordemos, Dios es justo y entonces todos los que somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo les dice a los gentiles que, aunque ellos no tenían la ley, tampoco tenían excusa de no conocer a Dios. Porque veamos lo que dice en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, la creación fue hecha por el ser amoroso. No tenemos excusa para decir que fue hecho en automático, se hizo con el Big Bang. No es factible. La deidad de Dios está presente en todo lo que ha sido creado. Y en el caso de los judíos, el tener la ley, pues tampoco les había sido suficiente. Tanto judíos como gentiles somos pecadores y esto genera un solo resultado, que dice el versículo 12, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Entonces, gráficamente, este es el resultado. El pecado entra por un hombre y de allí genera la muerte a todos los que le seguimos. Ese resultado tiene un solo precio y está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios, la soberanía de Dios, así no lo implican, así no lo presentan. Y entonces, con base en la justicia de Dios, ¿los gentiles merecen morir? Pues sí, porque sus actos o nuestros actos son impíos. Lo mismo que los actos de los judíos que decían, que predicaban vivir bajo la ley. El único que no ha merecido morir a consecuencia del pecado ha sido Jesús, porque Él sí cumplió con toda la ley durante toda su vida. No solo las letras grandes, lo evidente, sino también las letras chiquitas. Jesús sí obedeció, en Jesús genuinamente no ha habido pecado. Y les quiero hacer una pregunta, pero no me respondas, simplemente piénsalo. De acuerdo con lo que acabamos de ver y de acuerdo a la justicia de Dios presentada en la Biblia, ¿qué es lo que tú mereces? ¿En qué rubro caes tú? Regresemos. Pablo está enfrentando en esta carta a los romanos tanto a judíos como a gentiles y él enseñó que nadie puede obrar en completa justicia y por lo tanto pues nadie es merecedor de la vida eterna porque a nadie se le puede
justificar. Y Pablo declara un poco más adelante en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por la fe, pero sin las obras de la ley. Esto es, Dios, en su infinita misericordia, desde hace mucho tiempo, preparó un camino que nos permite reconciliarnos con Él, restablecer este vínculo que está roto. En Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién está hablando aquí? Pues de Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su muerte, fuimos nosotros curados. Eso está en las profecías. 500 años antes de Jesús ya estaba el plan perfecto de Dios para toda la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más adelante nos lo confirma otra vez en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y entonces, de acuerdo con todas estas escrituras que hemos estado leyendo, ¿quién murió en nuestro lugar, en mi lugar, en tu lugar? Correcto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es la única persona sin pecado de acuerdo a la justicia de Dios. Y entonces Jesús decide poner su vida en mi lugar, en tu lugar, para que se cumpla con la exigencia tan alta de Dios, de que la paga del pecado sea la muerte. Y de esta forma Él nos reconcilia con Dios, porque entonces ya se cubrió con la exigencia de Dios. Y aquí vemos una de las características básicas de Dios, su justicia. Dios aparece como el Dios poderoso y santo y justo del universo, que no puede pasar por alto sus propias leyes, ya que se basan en su propia naturaleza, y Dios no puede ir en contra de sí mismo. Y ojo, a veces, erróneamente, percibimos a Dios como un Santa Claus, ¿sí? Como un señor de edad que es muy bueno y a quien le podemos pedir, no sé, un montón de cosas, porque por su bondad nos la va a otorgar, así, nada más, porque Él es muy bueno, porque Él es muy bondadoso. Pero, amigo, nada más alejado. Se nos olvida que otra de las características inherentes de Dios es que Él es justo. Y es misericordioso, sí, y es muy bueno. Pero todas estas características que les estoy presentando aquí están dadas en la misma medida. No es más bondadoso que justo, no es más misericordioso que justo. Y entonces, como Dios es justo y sus reglas no cambian, Él estableció que la paga del pecado es muerte. Pero en su misericordia, porque es gigantescamente misericordioso, es por lo que nos provee a Jesucristo, a su único Hijo, para morir en tu lugar, en mi lugar. Dios había declarado desde el principio que el alma que pecara moriría. Mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ojo, el problema aquí no era el comer la manzana o el fruto, lo que sea. El problema era la desobediencia a Dios. Y ese es el pecado, desobedecer flagrantemente a nuestro Señor. Y entonces, cualquiera que pecare, ciertamente morirá. Eso estaba desde el Génesis, siglos y siglos atrás de Jesús. Pero dado que Dios conoce al hombre porque es su creación y en su infinita misericordia, Dios concibió un plan de salvación, tanto para los judíos como para los gentiles por igual. Y entonces envió a su Hijo desde el cielo para morir por causa de los pecados del mundo. Y entonces, gracias a Él, cualquier persona que confíe en Jesús, cualquiera que acepte el regalo de salvación de Jesús,
será salvo. Y en Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y adicionalmente recibirá el poder de Dios sobre el pecado que hay en su vida. Pero ojo, algunas personas piensan, ¿cómo? ¿Así de fácil? Amigo, no te equivoques. La muerte de Jesús en la cruz fue real y no fue nada fácil. En algunos de los videos anteriores ya presentamos esta situación de que de que Jesús estuvo alejado de Dios por horas, y eso nunca había sucedido porque estaba cargando el pecado tuyo y mío y el de toda humanidad en la cruz. Jesús, repito, nunca había estado separado de su Padre, porque en ese momento Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad, y Dios, en su santidad, que es otra de las características inherentes de Dios, no puede estar donde hay pecado. Una vez pagado el precio que era exigido por la justicia de Dios, pues ya nada puede separar al creyente del amor de Dios. Y eso nos lo presenta Romanos 8. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de grande es la misericordia de Dios. Tenemos un breve resumen. Primero, Dios nos justifica únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Eso está en el versículo 22. Como somos pecadores, pues nuestra relación con el Padre está rota, pero somos justificados gratuitamente por la pura gracia, por la misericordia de Dios, porque Dios desarrolló un plan de salvación, el cual sí cumple con su justicia, con lo que él mismo había establecido. Y entonces el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo único que nos puede hacer aceptos delante de la presencia del Padre, delante de Dios, es que Él vea, el que nos vea con la sangre de Jesucristo cubriéndonos ese pecado asqueroso que Dios no tolera. Toda enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la redención y de la salvación gira en torno a la gracia de Dios, manifestada en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, porque ella es la base de nuestra justificación. De acuerdo con Romanos 3:24, que dice, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Quiere decir que Cristo Jesús es nuestro Salvador, porque el fundamento de nuestra justificación no está en nuestras posibles buenas obras, sino está en la obra que ya hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Tan es así que somos salvos por fe en Cristo y no en virtud de las cosas buenas que hayamos podido haber hecho o de las que vayamos a hacer. Amigos, la salvación se alcanza no por lo que nosotros hagamos por Dios, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto nos debe de quedar bien claro. Nunca podremos ganar el favor de Dios o merecerlo, ni necesitamos hacerlo. Llegamos a Dios solamente por gracia. Pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué puede hacer el hombre? Pues nosotros podemos aceptar con gratitud, podemos aceptar con confianza lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero esta verdad tan maravillosa de que llegamos a Dios gratuitamente sin las obras de la ley, no nos libera de nuestras obligaciones, ni nos habilita para hacer lo que nos plazca, lo que se nos da la gana. Y eso es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado. Porque al final del día, las obras que el Espíritu Santo pone en nosotros para realizar son como consecuencia de la gratitud que hay en nuestros corazones.
Muy bien. A continuación veremos el famoso video de The Bible Project Español sobre la carta a los romanos. Pongamos atención, vale la pena. Chéquenlo en internet todos los videos, compártanlo con sus amigos. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad.
De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios, pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Confío que te haya agradado el video de Romanos de The Bible Project Español. Como ya te diste cuenta, solamente vimos la primer parte, es bastante largo. Entonces de tarea les dejo que busquen en internet la segunda parte del video sobre la carta a los Romanos. Vale la pena, búscala. Y aquí lo importante es el mensaje. Todos somos pecadores. Dios ya estableció un plan perfecto para reconciliarnos con Él. Y ese plan perfecto es Jesucristo. Ese es el mensaje de Romanos. Y les he estado insistiendo, tenemos que aprendernos algunos versículos de memoria, tenemos que establecer un tiempo diario de devocional para estar en comunicación con nuestro Dios. Y el texto de este video es el siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Dios nos conoce porque somos creación de Él y sabe que somos pecadores. Y por eso estableció este plan perfecto de dar a Jesucristo para que muriera en la cruz, en mi lugar, en tu lugar. ¡Cuán grande amor! Y sabes que este mensaje de amor lo tenemos que compartir. No te lo puedes quedar. Compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos. Este es el gran plan de amor de Dios hacia la humanidad entera. Se llama Jesucristo. Que tengas muy buena semana.